aparte, el fin de semana pasado estábamos en Vía Abundante del Sur y allá les mandan saludos. Hoy vamos a iniciar una serie que es el nombre de la serie de nuestro aniversario, que es que el Señor se haga famoso en nuestra tierra. La naturaleza humana está llena de ego, nuestra naturaleza tiene ego, todos peleamos con eso. Nos cuesta reconocer cuando alguien prospera. Cuando alguien prospera, usted dice, o a las personas dicen, seguro es narco. Algo está haciendo ese compa, ¿verdad? Fue un golpe de suerte. Uy, ¿por qué a las personas les salen mejor las cosas y a mí no? Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, ¿verdad? Entonces, nos cuesta mucho reconocer. También en la casa, nos cuesta mucho reconocer cuando no tenemos la razón, ¿verdad? Decimos, no, es que las cosas no son como yo quiero que sean, entonces discutimos. ¿Por qué las parejas discuten? Por diferencias. ¿Y por qué hay diferencias? Porque cada uno quiere ganar. Y es parte de la vida, es parte de la madurez. Nos cuesta evitar imponernos en nuestros puntos de vista. Nos cuesta pedir perdón y disculpas, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo. Vea, me equivoqué. Yo he dicho aquí que Pau, cuando tenemos alguna discusión, yo digo, Pau fue la que se equivocó. Y me pone un mensaje, estoy esperando que me pida perdón. Siempre tenemos que luchar con todo eso. Y lo cierto es que podríamos ser camaleónicos. Delante de una persona nos transformamos en alguien y delante de otro nos transformamos en otra persona. Así que, como decían nuestros abuelos, a veces somos candil en la calle y oscuridad en la casa. ¿Verdad que sí? Decimos en la iglesia que Dios lo bendiga y allá es vieja, qué pereza con usted. O viejo, qué pereza con ustedes, ¿verdad? Entonces podemos ser camaleónicos. Podríamos subir a un púlpito a enseñar pensando más en cómo me calificará la gente que en dar el mensaje correcto. En fin, la búsqueda de admiración de otros es parte de esta necesidad o de esta presencia de ego en nuestras vidas. Lo cierto es que cuando vivimos una vida de apariencias, vivimos una vida miserable, infeliz, porque dependemos del reconocimiento de otros para nosotros ser felices. Los logros son cosas tan efímeras. Si usted le pregunta a alguien si se acuerda de Pelé hoy, posiblemente le va a hablar de Messi o de Cristiano Ronaldo. Ahora ni de ellos, vendrán las nuevas generaciones porque todo es efímero. Pero cuando nosotros tenemos nuestra felicidad arraigada en Cristo Jesús y sabiendo que el Señor está en nuestros corazones y no dependemos del reconocimiento de otros, llevaríamos una vida menos pesada de llevar. Lo cierto es que cuando nosotros vivimos en una apariencia, es un vestido tan duro de ponerse, tan pesado, que tarde que temprano saldrá a la luz nuestro verdadero yo, porque una mentira nunca puede ser sostenida en el tiempo. Mateo 16, 24, el Señor Jesús dijo una frase tan simple, tan corta, tan fácil de entender, pero a la vez pesada como un yunque. Mateo 16, 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y estamos en este mes de aniversario y nuestra consigna no solo para este mes es que nuestro nombre mengüe para que Jesús sea el que crezca. Que la gente pueda ver en usted y en mí a Cristo Jesús y no nuestros propios nombres. Y quiero empezar esta serie con la historia de alguien que es un parámetro muy bueno para nosotros imitar, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que no fue de reflectores, ni de luces, ni de aplausos, fue un mártir de la fe por llevar una palabra sin alterar. La palabra de Dios, quién sabe que es bendita, que es clara,
que es concisa, que se acomoda a mi gusto, que no se acomoda a mi gusto, sino a su propia voluntad. ¿Usted sabe por qué hay sectas? Tantas sectas en el mundo, aún dentro del mismo cristianismo. ¿Usted sabe por qué hay tantas denominaciones? Tal vez por egos. Yo quiero que la palabra diga lo que yo quiero que diga y lo que yo quiero que signifique. Pero Juan el Bautista dio la palabra tal cual era. Vamos a revisar la vida de este héroe de la fe y vamos a sustraer, como siempre, algunas aplicaciones para nuestra vida diaria. Así que le pido que me acompañe a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por empezar esta nueva serie, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo esté en este lugar, que nos abra los oídos, que nos abras el corazón para poder hablar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Danos humildad, Señor, y por favor transfórmanos con tu palabra. Todos los que estamos aquí necesitamos ser transformados cada día por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que usted pueda llevarse en su corazón hoy 4 principios de la vida de Juan el Bautista que son perfectamente aplicables en la vida diaria. El primer principio, si quiere lo anota, es que Juan tenía el enfoque correcto. El enfoque correcto. Hay iglesias hoy en día que se han masificado. Las iglesias se han masificado a tal forma que se han convertido hasta en organizaciones transnacionales como una empresa. Tienen sedes en muchos países, tienen demandas de planes estratégicos, tienen amplias planillas, tienen logística, sonido, luces, pantallas, humo, y eso no es malo, eso es bueno. El problema es cuando el enfoque se convirtió de un enfoque de iglesia a un enfoque gerencial. Veo a la iglesia como una estructura, como una organización, con un marco filosófico, con misión, visión, objetivos. Veo un montón de procedimientos, veo un montón de servicio, pero se olvidó lo más importante, la presencia del Espíritu Santo. Hoy la iglesia se ha hecho muy mecanizada, muy estratégica, muy organizada, muy con marcos filosóficos, muy empresarial, pero ha dejado de lado lo mejor y lo que mueve una iglesia, que es el Espíritu Santo. Una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que ama la palabra, una iglesia que no depende de sus capacidades, sino del poder del Espíritu Santo. Y echamos un vistazo al ministerio de Juan el Bautista. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 3, versos 1 al 3. Si usted no trajo Biblia o no la tiene en celular, aquí van a aparecer las citas. Mateo 3, 1 al 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista. Hay un micrófono abierto por ahí. Lo oigo como. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Ese fue el primer predicador que anunció en vivo a Jesús. ¿Cómo era la iglesia de Juan el Bautista? ¿Cuál era el edificio de la iglesia de Juan el Bautista? ¿Cuál era el escenario de Juan el Bautista? Un desierto. No habían edificios, no había aire acondicionado. Bueno, aquí tampoco. Algún día lo pondremos. No habían biobín, no había nada. ¿Qué era el escenario de la iglesia de Juan el Bautista? El desierto. ¿Cómo era el atuendo de Juan el Bautista? ¿Cómo era? Vestido de piel de camello. ¿Y qué alimentación tenía Juan el Bautista? Langostas, pero no es la langosta que le sirven a usted en una marisquería.
eran grillos con miel silvestre. Imagina a Juan el Bautista ahí vendiendo la jupilla, la miel silvestre, ¿verdad? Y todas las pastillas ahí se les veían seguro cuando predicaba la palabra del Señor. Juan el Bautista tenía una apariencia así, un escenario así. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Si usted se hubiera topado a Juan el Bautista con una vestimenta así, un escenario así, usted iba a la iglesia. Y eso es una cachetada para Occidente. Porque en Occidente se ha perdido la sed por Cristo. Es que si no hay estas condiciones en la iglesia, yo no me congrego. Y cuando yo veo el campo de batalla de Juan el Bautista, es el desierto. La gente tenía que sentarse en la arena. Era bautizada en el río Jordán. No habían temas de purificación de agua y la gente llegaba con las necesidades. Y la gente era bautizada así. La plataforma de Juan el Bautista era la más humilde. No había un espectáculo. Él fue un tipo sin demanda, sin apariencia, sin espectáculo. Él no era un showman. Su enfoque no estaba en los medios, no tenía campañas de publicidad, no tenía un dentista que la hiciera brillar los dientes blancos porque tenía que predicar, no tenían ascensores de imagen. No, era puro poder del Espíritu Santo. No existía eso. Le voy a dar otro ejemplo. Usted sabe que los historiadores reflejan y tienen la imagen de cómo era Pablo. Pablo era corbetas, encorvado, muy feo, así es descrito. Sin embargo, fue el que escribió la mitad del Nuevo Testamento. ¿Cómo nos quedó el ojo? El apóstol de los gentiles, sin plataforma, sin ser bonito, Dios lo usó. Porque el éxito no estaba en el cascarón, no estaba en el frasco, estaba en el contenido del frasco. Hoy vivimos pura apariencia. Nos cuesta mucho. Vamos a esa iglesia porque esa iglesia, el predicador sí es guapo. O la predicadora sí es guapa, ¿verdad? O tengo más campo. Pero hemos estado perdiendo en Occidente la esencia. Me decía una señora, por cierto, tiene mucho dinero. Y siempre nos invitaba a la casa a orar y todo eso. Ellos son empresarios. Y ella me decía, Robert, ¿por qué es que ya no vemos tantos milagros en la iglesia como antes? ¿Sabe por qué? Porque la gente ya no ora. Tiene un problema económico, tarjeta. Está enfermo, al hospital. Tiene alguna situación que pasa, al psicólogo. La última opción es Jesús. Pero cuando usted sale de Occidente y va al norte de África, los cristianos ahí, si es un milagro todo. Congregarse, comer, tomar agua, todo es milagro. Tenemos que aprender nuevamente a depender de Dios. Juan el Bautista no tenía manicuristas, cámaras hiperbáricas, estilistas, detallistas dentales, no tenía nada de eso, pero tenía lo más importante. En Lucas 1:11 al 17 decía, en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Zacarías se llamaba el papá de Juan el Bautista, era un sacerdote. A la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Muy parecido al nacimiento de Jesús, se le aparece el ángel a María, ¿verdad? Y el Señor vendrá sobre ti, el Espíritu te cubrirá. Y tendrás un hijo y le pondrás Emmanuel, Dios con nosotros. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías
para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan no fue presentado por apariencias, sino con el enfoque correcto. Primero, Juan fue llamado por Dios a la predicación. Segundo, fue apartado, no tomó licor ni vino, se guardó porque él consideraba importante el enfoque de la misión. Poder, fue lleno del Espíritu Santo. Autoridad, vino en el espíritu de Elías y tenía una misión: llevar a las personas al arrepentimiento, quitarles el velo para que pudieran reconocer su pecado y volverse a Dios. La vida nos da o nos enseña a tener apariencias, pero son un peso imposible de llevar. Tarde que temprano las máscaras se van a caer. Estaba una vez en la iglesia, en la cocina, en otra iglesia, y había una pareja que usted decía, esa pareja son el uno para el otro. Es como era Marta y a Juan, ¿verdad? Enamorados todo el tiempo, ¿verdad? Era el uno para el otro. Y yo entré de repente y se estaban agarrando en la iglesia, pero feo. Y yo pensaba que Paola era peleona. Hasta el día que entré ahí, yo la hice así. Y después me pregunté, ¿por qué el Señor me permitió ver eso? ¿Por qué el Señor me permitió ver eso en el momento preciso? Al final del culto los tomé. ¿Tienen algo? ¿Necesitan consejería? Porque vieras qué pena, yo entré, ustedes no me vieron, pero se dijeron esto y lo otro. Y ellos se llenaron la cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos tenían una apariencia que ya no podían llevar. Tarde que temprano tenían cosas que resolver. Todos tenemos cosas que resolver. Juan no estaba enfocado en los recursos, no se alimentó con cosas ostentosas, cogió todo lo que estaba en la mano y Dios lo usó. Tal vez a usted no lo venga a llamar un ángel como a Juan el Bautista, pero Dios puso en usted el Espíritu Santo, cosa que Juan no era templo del Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo sobre él, pero no era templo permanente del Espíritu Santo, porque Jesús no había muerto. Uno de los grandes problemas que tenemos es que queremos todo lo mejor de parte de Dios, pero a veces nosotros no queremos darle lo mejor de nuestras vidas a Dios. Solo queremos lo mejor de parte de Dios. Como les repito, no es el frasco, es su contenido. Pablo dijo en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Dios siempre usará personas que parece que no son, para que la gente sepa que no es Él, sino el poder de Dios en sus vidas. Amén. Por eso Dios siempre ha usado un pueblo pequeño como Israel. Usted sabe que Israel es más pequeño que Costa Rica. ¿Sabía que Israel es más pequeño que Costa Rica? Y sin embargo tiene 100 veces más patentes año con año que toda Latinoamérica junta, inscritas. Sin embargo, nadie ha podido invadirlo. Tiene un ejército que le temen, y eso que no tienen a Dios. Por mucho, para mi dolor, vi una noticia que la convención LGBTQ+ este año se hará en Israel. Es triste, pero Dios toma lo que no es para avergonzar a lo que es. Así que lo primero es, tenemos que tener el enfoque correcto en nuestra vida. ¿A qué te llamó el Señor? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás haciendo la misión que Dios te encomendó? Porque Dios tiene una misión para cada persona, y de todo esto Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con el tiempo?
Tal vez su misión empieza en casa, ganándose a sus familiares. También tal vez la misión que Dios lo mandó a hacer eso en sus vecinos. Tal vez la misión suya es ayudar a alguien, porque usted tiene el don de ayudar a las personas en necesidad. No sé cuál es la misión, no todas las misiones son iguales. Hay unos que tienen el don de evangelizar, de predicar, de ayudar, de servicio. Hay muchos dones. El problema o el tema es, estás haciendo la misión y tienes el enfoque correcto, porque Satanás es un experto en desenfocarnos. Tanto es así que comentaba el domingo anterior que antes Gigi Ávila decía que la gente se reunía al tele y le llamaba al tele el cajón del diablo. ¿Quién se acuerda? ¿Verdad? No había hace años, ¿verdad? Los que somos viejitos, ¿verdad? Decía ese cajón del diablo, que Dios lo quite. Oiga, yo prefiero ese cajón del diablo que lo que pasa hoy. Porque antes mis hermanillas mayores veían todas las novelas venezolanas. Y usted se sentaba ahí y si quería ver tele tenía que tragarse lo que la hermanilla mayor veía. O la mamá viendo telenoticias y uno chiquito viendo telenoticias, porque la mamá veía telenoticias a las mediodía, telenoticias en la noche y eran las mismas noticias del mediodía. Yo, mami, están dando otra cosa. Y tenía uno que aguantarse. Pero ahora está Netflix, ahora está Disney, ahora está Amazon y hay perfiles. Entonces usted va a mi casa, todavía está Joshua, ¿verdad? Joshua, está Paula ahí, Kisha, Emi, Pau, Robert. O sea, cada uno ve lo que le gusta ver. Ya no se unen en las casas, ya no comen juntos. Salen Uber Eats, ¿qué quieren? Bueno, yo quiero un taco, yo quiero un ceviche, yo quiero eso. Satanás pone toda una plataforma para dividir la familia. Total. Entonces, ¿qué nos encontramos antes? Familias necesitadas, pero unidas. Había un baguette, una piña de pan para 6 huilas, pero se sentaban, partían el pedacito de pan con el jarro de café, comían juntos. Había una mesa donde podían hablar juntos, pero Satanás hoy en día divide las familias. El problema es que si nosotros no tenemos el enfoque correcto, caemos en eso y vamos a seguir dividiéndonos. Lo otro que tenía Juan era el discurso correcto. Si la apariencia de Juan era difícil de asimilar, ahora imagínese el discurso. Yo me pregunto que usted vaya a una iglesia donde todos los domingos digan arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Posiblemente sería una iglesia que perdería muchos miembros. Es un discurso que hoy no gusta mucho. Hoy los discursos tienen que ser llamados o que son más votados o que son más abarrotados las personas que hablan discursos que tienen que ver con el éxito personal, de todo lo que Dios puede hacer para su vida, pero muy lejos de compromiso. Las personas no quieren ser confrontadas por el pecado. El discurso de Juan era pesado. Pero ¿sabe qué pasaba en Israel? Habían 400 años, habían transcurrido en los cuales Israel no tenía profeta. Nadie predicaba la palabra. 400 años de silencio hasta que el Señor levanta a Juan el Bautista, antes de que Cristo iniciara su misión. La gente estaba sedienta por oír la palabra de Dios. Vea qué linda era la predicación de Juan. Vea el sermón del domingo, Lucas 2, 7 al 9, era hermosa. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, dijo, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a decir tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Qué lindo, ¿verdad? Livianito.
Y seguro toda la mente, aleluya, Cristo vive, a su nombre, gloria. Ese fue el discurso. Pero vea qué interesante que decía, muchos acudían. Siempre tenía el desierto lleno. Aunque el mensaje era duro, era pesado, era correcto. Si yo le digo a usted, o me dice alguien a mí, yo tengo un pecado, tranquilo, por misericordia, porque Dios nos llamó a ser misericordiosos, siga así y en el camino Dios lo va a cambiar. ¿O qué es más misericordia decirle, vaya al Señor para que lo transforme? Porque así como está no vas a ir donde Dios quiere que vayas. Imagínese una olla de agua caliente que su hijo va a ir a tocar la olla de agua caliente y usted diga que la toque para que aprenda. ¿O no es más misericordia, apártese ahí para que no se queme? ¿Qué es más misericordia? Porque hemos confundido aún el concepto de misericordia creyendo que siendo permisivo con la palabra soy misericordioso. No, yo soy misericordioso cuando advierto que hay un infierno que Dios no lo hizo para el ser humano, pero que el ser humano quiere ir ahí, pero yo lo apercibo. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Fue un mensaje pesado, pero correcto. Sabía Dios el peso que había sobre Israel de pecado. Y la teología farisea, que era buena, pero no hacían ni papa de lo que predicaban. ¿Cómo se le dice a alguien que vive lo que no vive lo que predica? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Hipócrita. Así llamó Jesús a los fariseos. Tenían una predicación extraordinaria. Es más, el Señor Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Hablar bonito sin arrepentimiento es como no haber conocido al Señor. Pero lo interesante es que Juan no se acomodaba según el auditorio. Era el mismo mensaje a los recaudadores de impuestos. Dice la Biblia que era el mismo mensaje a las prostitutas. No me gusta hacer esa palabra, pero todas las traducciones es la que la usan. Y era el mismo mensaje para los maestros de la ley. A todos les decían, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no se acomodaba a un auditorio. Ay, mira, es que ese hombre cuando llega aquí, ese es el que echa buen diezmo en la iglesia. A él hay que decirle, tranquilo, usted váyase con todas las mujeres que quiera, Dios tiene misericordia. Podemos cambiar el mensaje dependiendo de quién sea, pero así no es el Señor. El mensaje de Juan el Bautista era para todos. Cuando no queremos ser confrontados con respecto al pecado, estamos rechazando a Dios mismo. Ayer estaba en aposento alto enseñando un campamento de jóvenes que había ahí, y me pidieron que hablara de arrepentimiento y de nuevo nacimiento. Casualmente hoy venía a hablar de arrepentimiento y les decía, ¿qué percepción tienes del pecado? ¿Cómo ves el pecado? Le decía a los jóvenes, ¿cómo lo ves? Entonces les mostré una foto del lugar santísimo, una imagen de esas que una hora le dice a inteligencia artificial que le haga una imagen le dije, hágame una imagen del lugar santísimo, y se las muestro. ¿Cómo lo ve? Muy lindo, todo es de oro, todo reluce, qué bonitas las telas que habían, qué bonito el lugar santísimo. Y bueno, así eso representaba la presencia de Dios. Después le dije a la inteligencia artificial, a esa misma imagen hágame ahí un cordero descuartizado con la sangre botada, y me lo hizo. Y les volví a enseñar la foto. Ahora que ven, el lugar sigue bonito, no se estropeó. Eso es lo que hacemos nosotros cuando pecamos. Ese lugar bonito se estropeó por nuestro pecado. Si usted el pecado no lo ve con lo terrible que es, no va a tener necesidad de arrepentirse, no va a querer arrepentirse. Si lo que hacemos para nosotros no es malo, no vamos a tener necesidad de arrepentimiento. Entonces nuestra primera oración debería ser, Señor, revélanos qué es el pecado.
Revélanos lo que te ofende el pecado. Revélanos la suciedad del pecado. Revélanos lo triste que es el pecado. Y yo les decía, para Dios la mentira es igual que un violador tome un recién nacido. Es lo mismo, igual de trágico, igual de sucio, igual de corrupto. Dios nos tiene que revelar el pecado. Si se anunciase que la próxima semana el título de la enseñanza va a ser vamos a hablar del pecado sexual, posiblemente los que estén en ese pecado no quieran venir. Si hablan de aquellos que trabajan con el orgullo, posiblemente nos va a costar ir a eso, porque ellos me van a recetar. O cuántos vienen a la iglesia y dicen, uy, qué pereza, no vino mi suegra y la palabra era para ella. O no vino mi esposa, no, si estaba yo era para mí. Pero lo cierto es que nos cuesta, no nos gusta que nos confronten con el tema del pecado, y Dios es especialista para confrontarnos. Así que, ¿qué es misericordia? Sino confrontar a las personas sobre su situación para que puedan recibir un mensaje de esperanza de parte de Dios. El problema nunca ha sido el mensaje correcto, el problema es si el que lo oye lo recibe. ¿Cuántos oídos le puso Dios a usted? ¿Cuántos? ¿Y cuántas bocas? Dios nos hizo para oír más y hablar menos, ¿verdad? Amén, amén, Pau, amén, gloria a Dios. Dios nos puso 2 oídos y una boca. Yo bromeo porque Pau, nos ponemos a cuentas en la noche y Pau, a veces no nos vemos, ¿verdad? Hasta en la pura noche, a la medianoche, y Pau me hace un resumen ejecutivo que son 1000 palabras por segundo. Y yo tengo muchas limitaciones para poder escuchar 1000 palabras por minuto. Y cuando termina de hablar me dice, repítame lo que le dije a ver si me escuchó o hizo que me escuchara. Y siempre pierdo el examen. Pero Dios nos hizo 2 oídos. Hoy veníamos al culto, yo no voy a caer en ninguna predicación, en una provocación, Señor, voy a predicar, Padre, en nombre de Jesús. Y veníamos, y Pau siempre que me cachetea me dice, aprenda a escuchar, estoy orando para que el Señor le abra los oídos. Bueno, el Señor nos llama a poder recibir el mensaje. El problema no es el mensaje, el problema es si lo recibimos. Mateo 21, 28 al 32, el Señor Jesús les dijo, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Y luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¿Qué dijo el Señor? El mensaje de Juan el Bautista fue el mismo para los líderes religiosos que ahí estaban hablando con Jesús, para las prostitutas y para los recaudadores de impuestos. El problema es que ellos dijeron sí al mensaje y ustedes creen que no necesitan, que no tienen pecado. Ustedes creen que son perfectos. Y el Señor les dijo, ellos van delante de ustedes en el reino de los cielos. Cuando nosotros no tenemos un corazón corregible, cuando sentimos que todo lo hemos alcanzado, que nadie nos tiene que decir nada, cuidado, porque hemos cerrado el corazón a la voz de Dios. El corazón siempre ha sido el problema, no la confrontación. Los líderes religiosos sentían que no tenían que reconocer el pecado, que ellos no fallaban, que ellos se escudaban en ser hijos de Abraham, que ellos creían que ya eran salvos por gracia. Hay judíos que creen que por ser judíos son salvos, y si no tienen a Cristo no son salvos. Ellos creían que estaban para enseñar, pero no para confesar pecados, y el Señor les llamó, igual que Juan el Bautista,
manada de víboras. Y les llamó muchas veces hipócritas. Mateo 3:10 habla otra versión de la prédica de Juan el Bautista y expresa que la expresión camada de víboras fue precisamente para los fariseos y saduceos, aquellos que llevaban trajes no como el de Juan el Bautista, aquellos que parecían perfectos delante de las personas. Por eso en las Vidas Abundantes nunca le crea a un pastor, y esa es nuestra filosofía, que se presenta como una divinidad que nunca falla, porque eso es mentira. Todos fallamos, todos nos presentamos como personas que la pulseamos. Cuando uno escribe un mensaje, uno se da primero y dice: Señor, yo he fallado en esto, he fallado en lo otro. Primero se predica uno a uno mismo. Mateo 3:7-10, pero al ver que muchos fariseos y saduceos, Mateo hace la salvedad, Lucas no la hace, que son fariseos y saduceos, llegaban a donde él estaba bautizando, dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y nuevamente les vuelvo a decir: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Ayer usé algo que uso en discipulado también con los jóvenes, les di otra imagen y les di un árbol de naranjas pero sin naranjas. Una foto de un árbol de naranjas sin naranjas, y les dije: ¿qué es este árbol? Y empezaron a batear, ¿verdad? Hasta uno dijo de kiwi. El kiwi aquí ni se da allá en Australia, pero ahí está. ¿De qué es este árbol? No sabían de qué era el árbol, y después les enseño el mismo árbol con las naranjas. ¿De qué es de naranjas? Bueno, así es el Señor. Si no tenemos frutos, no podemos decir de qué es este árbol. Tenemos que dar frutos. Ellos no eran salvos por el título de hijos de Abraham, tenían que cambiar de vida. Y los recaudadores de impuestos y prostitutas llegaron y dijeron: sí, tenemos pecado y necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento siempre empieza con la confesión de pecados. Un matrimonio nunca va a resolver sus problemas si no confiesan sus defectos. ¿Qué pasa en la vida matrimonial? Muchas veces se pasan señalando los defectos. Hasta que usted cambie, yo cambio. Si usted no da el paso, porque yo, ¿verdad? El problema lo tiene usted, no lo tengo yo. Y entonces son años y años y años y años y años de discusión, porque no hay una confesión propia de mis propias faltas. Y déjeme decirle que si el mensaje de Juan el Bautista fue arrepiéntanse y conviértanse, el primer mensaje de Jesús, ¿qué creen que fue? Es que Jesús es diferente, porque Jesús es amor. Es que hablar del arrepentimiento es amar a las personas. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿En qué momento cambiamos la predicación? Ahora la gente está más preocupada porque Dios le llene los bolsillos que por ser confrontada por el pecado. ¿De qué sirven los bolsillos llenos si la gente se va al infierno? ¿De qué sirve? Todo lo que vamos a tener aquí se va a quedar. Usted no va a recibir una corona en el cielo por sus títulos profesionales, que son buenos. Ojo, y hay que honrar a Dios estudiando bien. Pero usted no va a recibir un galardón por sus títulos profesionales o por las cuentas que usted tiene en el banco. Usted va a recibir galardón por cumplir la misión. La salvación no, la salvación es por gracia, pero el galardón es por lo que usted va a hacer. Dice Pablo: todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo, y nuestras obras serán expuestas al fuego. Si la obra sobrevive, será del Señor, y si no, dice, será salvo, pero a lo tico, pero dejando los pelos en el alambre. Porque la salvación es por gracia, pero el galardón no. Eso es lo que dice Pablo. Así que Jesús empezó a predicar: arrepiéntanse. Cuando Jesús muere, ¿cuál fue el primer discurso que se dijo? El primer sermón después de que Cristo murió y ascendió y quedó la iglesia, en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro dijo: esto es lo que está escrito, Hechos 2:38,
Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el mensaje correcto del Evangelio? ¿Cuál es? El arrepentimiento. A través del arrepentimiento Dios entra en el corazón de la persona y lo transforma. La tercera aplicación, Juan tenía el mensaje correcto, pero también el corazón correcto. A pesar de que Juan no usaba atuendos atractivos, su escenario era el desierto y la predicación era 100% confrontadora. A pesar de eso, la gente lo seguía, pero nunca se le subió el llamado a la cabeza. Sabía que estaba llamado para preparar el camino al Señor, pero no era el Señor. Cuidado con una iglesia donde solo predica el pastor. ¿No le llama usted la atención? Otros deben predicar en la iglesia. No puede ser siempre el pastor. Primero, no está creciendo en discipularse, en discipulado con otros. Otros tienen dones, otros tienen forma de predicar diferente, y la iglesia necesita perfeccionarse con diferentes personas. Cuidado con eso. Cuidado que dice hoy no hay palabra porque no vino el ungido de Jehová. Cuidado con esas expresiones. Yo las he escuchado en mi vida cristiana. Cuidado, cuidado. Juan 3, 28 al 29, esto dijo Juan el Bautista: ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que se casa con la novia es el novio, y el amigo del novio que está a su lado lo escucha y se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Cuando hay una discusión en casa y usted calla, usted está menguando y Dios crece. Cuando usted contesta y se enciende la discusión, usted crece y el Señor va menguando en su vida. Es al revés. Dice Juan el Bautista: a mí me toca menguar, a él le toca crecer. Juan no llevaba a las personas para sí, las llevaba para Cristo. Los jóvenes de esta iglesia, Nancy y Jason, no los tiene que llevar para ellos, los tiene que llevar para Cristo. Si Joshua o Paula estamos en una reunión de líderes, ellos no tienen que hablar de lo que los otros líderes tienen que hacer, tienen que preocuparse por lo que ellos tienen que hacer, porque lo llevamos para Cristo. Porque aún los creyentes, cuando somos servidores, empezamos a ver lo que el otro está haciendo mal y no nos fijamos en lo que nosotros tenemos que hacer mejor. Las peores divisiones se dan cuando las personas desean usurpar un lugar que Dios le dio a otro. Ahí empiezan las divisiones. Cuando empiezan a querer tener el lugar de una persona que Dios no le dio a ellos. Cuando llevan personas hacia ellos y no a Cristo. Cuando los hijos quieren ser los padres. Cuando la esposa quiere ser el esposo y el esposo quiere ser la esposa. Cuando se cambian los roles en la familia, surgen las divisiones. Así que Dios nos llama a tener un corazón correcto. ¿Cómo reaccionas a lo que otros te dicen? Las reacciones descubren de qué estamos llenos. Ya lo he dicho aquí como 5 veces, usted no puede controlar lo que los demás hacen, pero sí es su responsabilidad cómo usted reacciona ante lo que los demás hacen. Y la última con la que voy a terminar, y me voy a detener unos 5 minutos, que veo en Juan, que esa aplicación para nosotros, es que Juan expresaba sus vulnerabilidades. Juan no se creyó perfecto. A pesar de que Juan tenía un sólido ministerio, la gente lo seguía, no implicaba que no podía manifestar vulnerabilidad. Ahora, conforme pasaba el tiempo, Juan estaba predicando en el desierto. Juan denunciaba el pecado.
Juan decía arrepiéntanse. Juan no cambiaba el discurso sin importar quién tenía al frente. Era la misma prédica. Fuera un rey, así fuera un recaudador de impuestos, que significaba que era un ladrón para el pueblo de Israel. No importaba quién, el mensaje era el mismo. Y Juan iba predicando hasta que se encontró con un rey, Herodes el tetrarca. Y Herodes era un bandido. ¿Qué hizo Herodes? Enamoró a la esposa de su hermano Felipe y se casó con ella. ¿Y cómo se llama eso? Adulterio. Se casaron y vivían en adulterio con la esposa del hermano. Terrible. Y Juan el Bautista, ¿qué cree que hizo Juan? Ah, no, como usted es el rey, tranquilo, usted sí lo puede hacer. Dios no va a tratar con usted. Usted sí se va al cielo. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Denunció el pecado de Herodes. Y la doña Herodes se puso muy enojada. Y la hija de la esposa de Herodes, que seguro era muy bonita, empezó a bailar delante de Herodes. Yo no sé si le hizo el perreo o le bailó lambada, no sé, pero el compa quedó como loco. Y le dijo, si me pides la mitad del reino te lo daré. Y la mamá instruyó a la hija y le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Pero usted dice, si está haciendo la obra de Dios, nada le va a pasar a Juan, porque los que hacemos lo correcto no sufrimos. Por hacer lo correcto se sufre, siempre se sufre. Siempre. Mateo 14, 3, 5. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías. Herodes y Herodías eran títulos de rey y reina, no era que se llamaban así. Esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole, no te es lícito tenerla por mujer. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. Vamos a encontrar a aquellos que son pobres en espíritu que dicen, sí, estoy mal y reconozco mi pecado, o aquellos que no quieren oír el mensaje, no ser confrontados y seguir en su vida de pecado. Entonces ya Juan cambia el desierto por la cárcel, pero ya en este nuevo escenario el corazón de Juan cambió. Ya no era el Juan firme, ya no era el Juan fuerte, era el Juan vulnerable. ¿Sabe qué dijo Juan en la cárcel? Mateo 11, 2 al 3. Juan estaba en la cárcel, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Cómo Juan preguntando esto? Si Juan bautizó a Jesús y el cielo se abrió y hubo una voz, este es mi hijo amado que tengo complacencia. El Espíritu Santo bajó como paloma, vio la escena de la Trinidad, él mismo lo anunció. No soy ni siquiera digno de llevar las sandalias. Yo bautizo en agua, pero él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo ahora Juan va a decir si era Cristo él o hay que esperar al otro? Pero imagínese, usted está en la cárcel, usted hace lo correcto, usted tiene una vida de hacer lo correcto, lo meten en la cárcel, Jesús está ahí y Jesús no lo visita a usted en la cárcel, ¿qué piensa? Y pero por lo menos me hubiera visitado, me hubiera echado porras, me hubiera dicho algo. ¿Cuántos sentimos lo mismo que Juan el Bautista cuando tenemos una situación, oramos y parece que no hay respuesta? Pero el Señor está ahí. Fue un punto de quiebre y eso nos hace pensar en esas preguntas que pudo haberse echado Juan. ¿Por qué no me ha venido a visitar? ¿Se olvidó de mí? Si es, ¿por qué no me ha liberado? Son solo supuestos de lo que pudo haber pensado Juan.
Sin embargo, en nuestra debilidad podemos experimentar sentimientos de abandono cuando nuestras oraciones no reciben respuesta o cuando sufrimos por hacer el bien. Pero Jesús nos enseña a seguir teniendo la mirada en la eternidad celestial y no en la temporalidad terrenal. Y le leo la historia. Como no sabía, Juan manda a los discípulos. Mateo 11, 7 al 11. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usaban ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. La historia dice que Juan manda a los discípulos a preguntarle a Jesús si él era. Jesús le contesta a los discípulos que mandó Juan: dígale a Juan que los sordos oyen, que los cojos saltan, que los ciegos ven. Los discípulos se devolvieron a la cárcel a llevar el mensaje, y Jesús habló esto hasta que los discípulos de Juan se fueron. Juan nunca se dio cuenta que Jesús lo llamó el profeta más grande de la historia. Nunca. Porque hay cosas que usted hace para el Señor que usted dice: nadie las ve, llevo palo, nadie las ve, pero cuando usted está en la presencia de Dios, Dios va a tener palabras para usted que usted no oyó en ese momento. Juan nunca se dio cuenta que Jesús dijo que él era el profeta más grande que había existido. Ni Daniel, ni Jeremías, ni Isaías, nadie fue más grande que Juan el Bautista. Pero dijo algo: pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué significa esto? Jesús no había muerto, Jesús no había sido clavado en la cruz, su sangre no había sido derramada, pero cuando esto sucediera, cualquiera que reconociera a Jesús como Señor y Salvador iba a ser lavado en la sangre de Cristo, iba a ser aún más grande que Juan el Bautista. Ese fue el milagro de la cruz. Así que la historia de Juan nos enseña que siempre hay que ir con el mensaje correcto. No hay que ir con apariencias en la vida. Hay que pedir consejería cuando se necesita. Hay que pedir ayuda cuando se necesita. No somos perfectos. Hay que ir con el corazón correcto. Vieran las consejerías que yo he atendido que están agarrados ahí y llegan a pedir consejería. Y le digo al chaval: ¿y usted para qué? ¿Usted viene por voluntad propia? No, vengo aquí porque la doña me arrastró. Entonces yo me quedo viendo a la señora y le digo: a él no lo puedo aconsejar porque para que sea exitoso, él tiene que querer. Si viene arrastrado, nada va a pasar. Y después, no se canse de hacer el bien. Por hacer el bien se sufre, ¿sí o no? ¿Quiénes han prestado plata y no les han pagado? ¿Quiénes han ayudado y de repente, cuando usted necesita, no están? ¿Quiénes se han invertido en otras personas que ya esas personas se olvidaron de usted? ¿A cuáles ustedes le han ayudado y después los encuentra comiéndose y despellejándolo? Por hacer el bien se sufre, porque vivimos en un mundo lleno de maldad. Pero Dios tiene palabras para usted, que usted no se imagina. Dios tiene palabras para usted. Nada de lo que usted hace pasa desapercibido delante de los ojos de Dios. Puede ponerse de pie, por favor. En resumen, Juan nos enseña que si hay un nombre que hay que hacer famoso, es hay que hacer famoso a Cristo Jesús, no nuestro nombre. Nos enseña que debemos menguar para que Él pueda crecer. ¿Qué es menguar? Callar, escuchar, reaccionar diferente, morderse la lengua muchas veces.
esperar que Él haga, que Él crezca. Dijo el Señor: aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu. Hay que orar: Señor, hazme manso y humilde de espíritu. Dame paz en medio de las circunstancias. Ayúdame a no ser tan violento. Ayúdame a no ser tan gritón. Ayúdame a reaccionar diferente. Cuando hay mucha plata, todo bien. Cuando no hay, empieza mi humor a cambiar. Bueno, ¿dónde está mi corazón? Tengo el corazón correcto. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y es un buen momento, siempre lo decimos. La cena se sirve no para que usted no la tome. Uy, es que estoy en pecado, no la voy a tomar, no. Para que si hay algo que tenemos que confesar, pidamos perdón en este momento y participemos de la cena del Señor. Todos estamos llamados a participar. Nadie de los que estamos aquí somos dignos de tomar la cena del Señor. Nadie, ni yo ni ustedes. Dios hace posible que podamos participar de esto. El Señor murió por nuestros pecados. Y ayer, mientras enseñaba algo similar, no es esta historia, a los jóvenes, me dio mucha esperanza. Porque al final de la oración todos se tiraron al suelo a llorar y a confesar sus pecados. Y el Señor se derramó. Y hubo uno que me llamaba la atención, que se revolcaba, como que tenía dolor de panza. Y decía: es que he pecado y pecado y pecado y pecado y pecado. Habían unas muchachitas que el pecado sexual había sido recurrente, no con uno, cada novio que tenía en la cama, cada novio que tenía en la cama. Yo las veo a los ojos desde el momento que usted se arrepiente, cuando tenga de verdad el novio que va a ser para toda la vida, vaya al altar y se pone el velo blanco y el vestido blanco, porque usted va a subir como una virgen pura, porque el Señor limpia todo pecado. No hay pecado que el Señor no pueda limpiar. Pero en ellos hay esperanza. Hubo una reacción de arrepentimiento, de dolor, de lágrimas. No podemos seguir viendo el pecado como ese. Es algo terrible. Es algo que nos mancha, es algo que ofende a Dios, es algo que lastima a Dios. Fue lo que crucificó a Jesús. Nuestro pecado fue el martillo que clavó los clavos en las manos y en los pies de Cristo. Ya no podemos seguir activando ese martillo. Tenemos que ir a Él. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo puedo cambiar si yo lo intento y no cambio? No, Dios no le pide a usted que cambie. Dios le pide que vaya a Él para que Él lo cambie. Si usted no ora, si usted no busca la presencia de Dios, nunca va a cambiar. Si usted no pide ayuda, nunca va a cambiar. Pero cuando usted va a la presencia de Dios y usted ora todos los días: Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame hoy, Señor. En mis debilidades, ayúdame hoy. Dios lo va a seguir cambiando. Yo contaba la historia de que yo, cuando era adolescente, tenía una boca, pero peor que un sapricista de la Ultra o un liguista de la 12. Y cuando llego a los pies de Cristo esa noche, que llego a la casa y quemo todos los discos de Led Zeppelin y Metallica y todo eso, ¿verdad? Que antes no se bajaba, que se compraban los CDs, era plata. Mi mamá me dice: me vas a quemar la casa. Pero así fue mi impacto a encontrarme con Cristo a los 19 años, fue así. Yo caí rendido, lloré, llegué, quemé todo. Y de repente ya no decía carepapa, decía aleluya. ¿En serio? Pero yo no me di cuenta. Ya no habían mentonazos de madre hasta hoy, hasta el día de hoy. Pao es mi juez. Casi 30 años de casado y no me ha habido un mentonazo de madre. No fue porque yo cambié, es porque Dios me cambió. Por eso esta iglesia nunca será legalista. Aquí nunca le va a decir: vea, es que usted tiene que subirle 2 centímetros al vestido, eso no me toca a mí. Se venga como quiera, Dios nos va a transformar. Amén. No quiero que sea una iglesia donde fuimos
Jóvenes, que usted iba hasta con una cadena y no le daban la cena, usted sabe. Yo tenía una cadena y no le daban la cena. Padre Santo, qué errores hemos hecho como iglesia. Pero Dios quiere limpiar el pecado. Ya no viva con él. ¿Qué hay que hacer? Confesarlo. Tengo este problema. Y le animo a algo cuando salga de la iglesia. A los casados, a los hijos, a los padres. Si se equivocaron, pidan perdón. Siempre he dicho, un padre que lastimó a un hijo, cuando pide perdón no le resta autoridad, más bien se la aumenta. Cuando le dice, hijo, perdóname, porque te dije esto y lo otro y no es así, perdóname. Esposos, pídanse perdón, no se maltraten, ámense. Repito una frase de este 2026 que Pao me dijo. Pao no me dice Robert, solo papi, yo mami, no sé por qué. Papi, si usted y yo estamos bien, todo va a estar bien, todo. Esa frase me caló. Señor, hoy venimos delante de tu presencia para recordarte no como un rito, sino para confrontarnos en nuestra propia vida. Hoy, Señor, te queremos pedir perdón por nuestros pecados, por aquellos que no deseamos hacer, pero nos gana el impulso, Señor, por aquellos que no nos levantamos con ganas de cometerlos, pero, Señor, cómo nos cuestan nuestras reacciones, Padre. Cada vez nos convencemos de que nosotros no podemos autotransformarnos. Hoy venimos delante de tu presencia para pedirte perdón y declararte nuestra incapacidad de poder cambiar. Queremos, Señor, pero cuando lo intentamos volvemos a caer. Señor, que el cambio no sea a flor de un día. Por eso venimos a ti, para que tu espíritu nos transforme. El reino de Dios se acerca, dice a Juan el Bautista, y es necesario arrepentirse. Hoy queremos cambiar de rumbo. La noche que el Señor fue entregado, dice la Escritura, partió el pan, lo repartió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo que entrego por ustedes. Voy a tomar el pan y decir, Señor, gracias por ese cuerpo molido por mis pecados. Puede comer el pan. Luego el Señor tomó la copa y dijo, esta copa, este jugo, este vino, es el nuevo pacto en mi sangre. Reflexione en estos minutos sobre ese madero y esa sangre derramándose. Varias horas que el cuerpo de Jesús quedó suspendido entre clavos, hasta que sus líquidos corpóreos fueron eliminados cuando una lanza atravesó su costado, y lo dio por amor a usted y a mí. Dios lo ama, Dios quiere transformarlo, quiere cambiarlo, Dios quiere que esté con él en su presencia. Dios quiere darte todo lo que necesitas y quitarte aquello que te limita en la relación con él. No tenga miedo, Dios lo ama. No tenga miedo de dejar el pecado, Dios lo ama. No tenga miedo, hay algo mejor para usted. No viva en la miseria emocional que da este mundo. Dios quiere darle una nueva vida. Señor, te damos gracias por esa sangre que nos limpió de todo pecado. Hoy podemos declarar que somos santos, somos hijos tuyos. Sí, Señor, somos santos. Eso hizo la cruz de Cristo. Dice tu palabra que sin santidad nadie te verá. Y tú nos hiciste santos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que somos imperfectos. No por nosotros mismos ni por nuestras obras, sino porque pusiste tu espíritu en nosotros. Y hoy te damos gracias. Puede tomar el jugo y uvas.
vamos a terminar orando unos por los otros, por el que está a la par. El que tiene usted a la par tiene vulnerabilidades, tiene situaciones que le cuestan. Y Santiago dice: confiésense las faltas los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Está en el libro de Santiago. Así que el que tiene usted a la par tiene el poder para orar por usted. Así que vamos a orar. Padre, bendigo a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga, a mi papá, al que usted tiene a la par. Señor, ayúdalos, Padre. Gracias porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, Señor, por su vida. Te pido que lo puedas bendecir, que lo puedas guardar de todo mal, que puedas seguir completando esa obra que estás haciendo en él, en ella, Señor. Que tú puedas darle todo lo que esta persona va a necesitar. Que no desmaye, que no se desanime. Si está triste, levántale el ánimo, Señor. Guárdale, protégele, Señor. Quita todo temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Abrázalo, Señor, cada día, cada noche. Que sepa que tú vas delante de ellos, que tú los guardas, que tú los amas y que tú los llevas en su mano, en tu mano poderosa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares. Cuídanos, Señor. Que esta semana que iniciamos sea muy provechosa y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras familias y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.